Hola a todas y todos. Hoy nuevamente nos encontramos para comenzar a trabajar todo lo que es la temática de la gestión con las personas y sus talentos. ¿Ya? Bueno, ya me conocen, soy Cibeles González y vamos a seguir trabajando durante estas semanas. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros en este día o en esta clase? Vamos a ver primero lo que es la evolución bastante escueta de lo que ha sido la gestión de las personas. Posteriormente vamos a ver qué procesos existen para la gestión del talento humano, basado principalmente en lo que establece Hidalberto Chavenato, que yo creo que deben haber escuchado, que es una de las personas que más ha escrito sobre recursos humanos y administración. ¿Ya? Vamos también a ver el tema de la carga laboral en enfermería, que esto también se asocia a cómo se gestiona el talento humano, y también la satisfacción laboral, ya que se relaciona con el estrés, que es lo que estamos viviendo sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Y vamos a dar una pequeña pincelada con respecto a los mecanismos de afrontamiento del estrés laboral, con el síndrome del quemado. Primero, para comenzar a hablar de lo que nosotros estamos hablando de la gestión de las personas o del talento humano, primero lo que tenemos que conocer que el concepto de gestión del talento humano es un concepto bastante nuevo. Ya en el año 2000 recién se empezó a hablar como concepto. Y esto se refiere a que este concepto trabaja en base a la generación de competencias que encaminen a la organización a garantizar su permanencia en un mercado. Ya recuerden que todos estos conceptos provienen del área comercial. Por lo tanto, de esa forma se mira para poder adecuar el trabajo que realizan las personas dentro de la organización. En este contexto, Hidalberto Chavenato en el año 2000 elaboró, no sé si una definición, pero él establece que la gestión del talento humano es una función que permite la colaboración eficaz de las personas, ya para poder alcanzar los objetivos organizacionales y también individuales, y todo esto bajo un concepto de buscar una eficacia organizacional. ¿Ya? Entonces eso es lo que busca la gestión del talento humano, que no solamente eh, o sea, gestionar a las personas, sino que estas personas logren esta flexibilidad y logren tener las competencias para asumir el rol que tienen que asumir dentro de la empresa o de la unidad o en este caso dentro de la institución de salud. Ya, en este sentido hay muchos autores que establecen que la gestión del talento humano tiene un carácter que es bastante sistémico, y que es bastante holístico, o se tiene que tomar de esta forma, ya que sea sistémico y holístico. ¿Por qué? Porque con eso la empresa o en este caso la institución de salud alcanza eficacia y eficiencia, ¿ya? Y eso genera condiciones favorables no solamente para quien recibe el producto de la empresa o en este caso de la institución de salud, sino también para quien entrega este producto, que en este caso serían los usuarios internos. Ya. Bueno, y bajo este contexto de que nosotros esperamos que esta gestión del talento y no solamente del recurso humano logre las competencias adecuadas y logre como elevar la productividad del lugar donde estamos trabajando, es que se han creado o se ha establecido como la necesidad de que esta gestión del recurso evolucione, ¿ya? Y en ese sentido hay una, ¿cómo se llama esto? Una descripción que presentó un autor en el año 2006, que es la que yo les muestro acá, ¿ya? En donde describe las fases por las que ha pasado la gestión de recursos humanos, ¿ya? Y en la primera fase es la administrativa, que es una fase que se extiende aproximadamente desde el siglo XX, o sea, desde 1900, de los inicios hasta los años 70, o sea, duró más o menos 70 años. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a esta fase administrativa en donde la gestión del recurso humano, el administrador concibe a la persona o al individuo que está ejerciendo el trabajo como mayormente un ser racional y económico, ¿ya? Y en este caso también el administrador dirige a todo el personal de la organización hacia la producción. Tiene una mirada bastante pormenorizada de lo que es el valor del personal, ¿ya? Entonces,
piensa, o en esta etapa se pensaba de que el valor del personal tiene que tener un costo que es mínimo, ¿ya? Entonces eso generó también bastante estragos dentro de, o sea, en esos tiempos no, ahora uno lo ve y claro, pues porque es una mirada totalmente productiva, ¿ya? Y en este caso, la relación laboral que tiene el empleador con el empleado es totalmente basada en recompensa y castigo. O sea, si mientras más tú trabajes, más vas a ganar, pero si no trabajas, te voy a despedir. ¿Ya? Y tiene mayormente, predomina todo lo que es obviamente todo lo que es el proceso de reclutamiento, selección, contratación y despido, pero también estaba muy potente todo lo que es la parte de adiestramiento y las relaciones laborales, los registros y los controles administrativos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta etapa o esta fase, por así decirla, es bastante rígida, ¿ya? Que solamente se mira al empleado de una forma que produzca, que me genere menos gastos y que yo lo puedo mantener con esta amenaza de premiarlo o de castigarlo. Ya, la segunda etapa, según este autor, hace referencia o el nombre a gestión, ¿ya? Y esta etapa se ubica principalmente entre los años 70 y 80 y cierta forma constituyó como un quiebre con respecto a la fase anterior. ¿Ya? En esta fase, la gestión del recurso humano de una organización, el director o el administrador en este sentido concibe a la persona o al trabajador o al individuo como un ser social, no como un ser productivo como la fase anterior. ¿Ya? Y en este sentido lo que hace es que dirige a todo el personal hacia la satisfacción no solamente de las necesidades como sentirse útil, sino también a las necesidades sociales y psicológicas, ¿ya? Si bien busca lo mismo de minimizar los costos con respecto al personal, pero no lo hace de una manera tajante o de castigadora, sino lo hace de una manera, o se hace en este tiempo de una manera proactiva, ¿ya? Y es que esto se refiere a que nosotros tenemos responsable en la vida, ¿ya? Entonces hace responsable a las personas de las actividades que vaya a realizar, ¿ya? Eh, bueno, como les decía, que se da a partir de los años 80 y en este tiempo en donde se empieza a reconocer que si yo trato bien de cierta forma a las personas, van a influir también en este buen trato en el desarrollo que tenga la organización. Y en este sentido nace mucho esta parte de la autorrealización personal. Es un concepto que no sé si nace, no es que nació en esta época, pero sí se empieza a ver y a concebir al individuo, al empleado en cierta forma, como personas que sí se autorrealizan. ¿Ya? Entonces esto, cuando la persona se siente autorrealizada en su trabajo, que lo que favorece es que haya una eficiencia en la organización. Y en este sentido, al ver una eficiencia en la organización, el director o el administrador en este caso valora al personal como un elemento que determina el desarrollo de la organización, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que hace o qué es lo que se hace en este caso se hizo fue optimizar las relaciones laborales? ¿Se acuerdan que en la etapa anterior administrativa era premio-castigo? En esta etapa la relación laboral se establece a través de la motivación y el estímulo del rendimiento. Y en este caso, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo era el proceso de gestión del recurso humano, que era selección, adiestramiento y eso es lo anterior? Acá no. Acá lo que se ve es la planeación de una vida, de una carrera. Habla también de lo que es los criterios de promoción, de la higiene y la seguridad en el trabajo. Empiezan a cambiarse también el lenguaje, ¿ya? De cómo yo me enfrento a este nuevo enfoque que es gestionar y que no es administrar. La tercera etapa que nosotros podemos ver acá de este mismo autor es la estratégica, ¿ya? Eh, que esta también empieza a cambiar el lenguaje, ya no era solamente recurso humano, sino que se le empieza también a denominar dirección de recursos humanos o también nace el concepto en este tiempo de gestión estratégica del recurso humano, ¿ya? Y se desarrolló mayormente en la década de los 90. ¿Y qué indica esto? Que como su nombre lo indica, ¿cierto? Que comparten una orientación estratégica,
¿ya? Y entonces esta gestión estratégica de recursos humanos, el administrador concibe al trabajador o al empleado, ¿cierto?, como una persona dinámica que es capaz de evolucionar a través de nuevos conocimientos y experiencias. Y lo interesante de esto es que el líder de esta organización, ¿cierto?, dirige al personal hacia la estrategia de la organización. No solamente la conoce él, sino que hace parte a los empleados y a los dependientes de esta misma estrategia. Entonces, en cierta forma, ¿qué es lo que hace? Lo valora al personal. ¿Por qué? Porque es un recurso que me optimiza la organización y también es un factor determinante para la competencia que se pueda generar o esta posición competitiva de la organización. Entonces, en este sentido, las relaciones laborales, ¿se acuerdan que en la primera etapa veíamos que era castigo, ¿cierto? O premio. En la segunda etapa, de que nosotros veíamos que era la eficiencia. Y en esta tercera etapa, que es estratégica, nosotros vemos que va en base al cumplimiento de objetivos de la organización, ya que nosotros vamos a cumplir el objetivo de la organización y ese va a ser mi trabajo. Eh, y aquí se agrega, a pesar de que ya tenía lo otro, por ejemplo, esto de la promoción de la higiene y seguridad, la planeación de la vida y la carrera que se adquirió en la etapa de gestión, en la etapa estratégica se agregan aspectos como, por ejemplo, la planificación estratégica del recurso humano, los controles estratégicos, los programas de calidad. ¿Ya? Entonces tiene esta mirada más a largo plazo en donde el individuo que trabaja no es mirado como un recurso que me va a entregar mayor productividad, sino que es un recurso que aporta a la organización de una manera, con una visión y le hago parte de ella. La cuarta etapa o la fase es por competencia, ¿ya? Y en este sentido nace el concepto de competencia que lo vamos a ver en la otra clase, pero la administración o la gestión de recursos humanos basada en competencia, en este sentido la persona que administra concibe al individuo como una persona que posee unas características propias y que en cierta forma esas características hacen de que la institución o la empresa logren posicionarse, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace esta gestión de recursos humanos basada en competencia? En que nosotros como empleadores, o en el caso de que nosotros tengamos empleados, ¿cierto? Valoramos y desarrollamos estas competencias individuales para alcanzar la excelencia en los resultados, ¿ya? Entonces, en cierta forma, nosotros hacemos parte, tomamos esto que tenía la visión estratégica, hacemos parte, el individuo se hace parte de la organización a través del crecimiento personal, ¿ya? Y de todas las relaciones que tenga a través de las cualidades personales en el hacer, en el ser, en el estar y en el saber estar, ¿ya? Entonces su enfoque de desarrollo eh, involucra todo lo que es la evaluación y la certificación de competencias solamente para tener una ventaja competitiva. Y de esta forma, cuando yo tengo personas competentes dentro de mis empleados, voy a, obviamente a sentirlo eh, contento, el empleado va a estar feliz y aparte, como va a estar feliz, va a estar contento, va a aumentar la productividad. Entonces, esta mirada de recursos humanos hace crecer al individuo hacia los objetivos de la organización, pero lo hace sentirse seguro y hace sentir que esa seguridad entregue un desempeño de excelencia y cuando tiene un desempeño de excelencia, la persona hace crecer la organización y por ende incrementa la productividad. Bueno, y la última etapa es la que se refiere a la gestión del conocimiento. ¿Ya? Y en este sentido, la administración del conocimiento del talento humano en una organización, el administrador concibe al individuo como no solamente como una persona que ejerce una actividad, sino como el talento clave para la organización. Ya no lo ve como una persona que realiza una actividad así súper sencilla o que es bueno en lo que realiza, sino que lo ve como el talento clave que es importante para la organización. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el administrador de este tipo o cuando se encuentra en esta fase? Es que dirige al personal hacia el aprendizaje, ¿ya? Entonces las personas, al tener conocimiento, generan seguridad en su actuar y al tener seguridad genera empoderamiento.
Y al tener empoderamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer bien su trabajo. ¿Ya? Entonces no solamente genera este aprendizaje, sino que esto provoca que las personas haya más retención y haya mayor motivación, ¿ya? Y en este caso se integra todo el capital humano y social de la organización, se integra con relaciones laborales que mejoran las prácticas de la gestión del recurso humano, mayormente para que se puedan retener y motivar a través del conocimiento a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, esto es lo que predomina en toda, es mejor se supone, o diría Liquidano, que es mejor que todas las fases anteriores. ¿Por qué? Porque el individuo o el empleado logra comprender y logra aprender y logra conocer lo que va a hacer y el por qué lo hace, y eso entonces lo estimula para poder seguir haciendo su trabajo de calidad. ¿Ya? Entonces, si bien todas estas evoluciones o estos cambios que han habido han exigido que la gestión del recurso humano desarrolla muchas estrategias, obviamente tienen que ser coherentes entre sí y también ajustadas a la estrategia organizacional, eh, se debe, ¿no es cierto? Se debe, en los servicios públicos es re complejo, ¿ya? Uno lo puede mirar en las empresas, esto lo puede ver también en la parte más privada, pero los servicios públicos es difícil, ¿ya? Pero no imposible. Entonces ahí está, yo creo que nuestra labor como enfermeras y enfermeros de poder eh, saber cómo gestionar de mejor manera el recurso que yo tengo, ya que si bien sabemos que depende a lo mejor de la parte administrativa del área de recursos humanos, ¿cierto? Pero en cierta forma, como yo evalúo ese personal, cómo se selecciona ese personal y cómo lo mantengo cautivo en mi servicio, él es parte de nosotros como enfermeros. Entonces ahí está el desafío. Y esperamos que esto nos sirva a nosotros también para comprender cómo podemos mejorar estas brechas. Bueno, para seguir con lo que es la parte de procesos de gestión del talento humano, como nosotros, por lo menos a mí me gusta mucho lo que dice Chavenato y me baso principalmente en este autor. Este autor refiere que las personas, para poder tener esta gestión del talento humano, deben ser consideradas como socias de la organización, ¿ya? En todo el proceso productivo, y en este sentido encuentra que hay proveedores, accionistas, inversionistas, empleados o clientes. Y de esa forma, estos tipos de socios son los que asumen riesgos dentro de la organización, y al ser considerados socios tienen mayor, ¿cómo se llama esto? Tienen una mayor como credibilidad hacia al exterior, y también asumen que también es responsabilidad de ellos lo que pasa en esa organización, ¿ya? Entonces, en este sentido, lo interesante de esta parte que dice Hidalberto Chavenato es que somos socios, o que las personas son socias de la organización, obviamente con cargos distintos, que son los que yo le nombré, que son los cargos que nombra él, que son accionistas, que son aquellos que tienen el capital, los empleados, que son la parte del esfuerzo, los proveedores son aquellos que entregan las materias primas, ¿cierto? O los insumos básicos para poder trabajar, y también están los consumidores, que obviamente consumen o adquieren los bienes y servicios que entrega esta entidad. Entonces, teniendo esta base, Chavenato establece una serie de procesos que deben ir para poder gestionar adecuadamente a estos socios, ¿ya? Que pertenecen y son parte de la entidad donde que estoy dirigiendo. Bien, habiendo dicho lo anterior, y Chavenato establece una serie de procesos que se deben cumplir y que son en orden, de manera sistemática, ya se tienen que cumplir. El primero de ellos que ustedes ven ahí, que es la incorporación de las personas hacia la entidad, y esta incorporación hace referencia también al reclutamiento, ¿ya? En cuanto a concepto, el reclutamiento se refiere al proceso mediante el cual la organización atrae candidatos, ¿ya? Para poder abastecer todo lo que va a ser el proceso de selección. Por lo tanto, funciona como un proceso de comunicación, ¿ya? Si el reclutamiento solamente comunica, pero no divulga, no alcanza el objetivo básico de lo que es reclutar, que es llamar a las personas a ocupar un cargo, ¿ya? Entonces, entre todos estos candidatos, nosotros buscamos a alguien que pueda ocupar el cargo que necesito.
¿ya? Hay dos tipos de reclutamiento que ustedes pueden ver ahí, uno que es el interno y el otro que es el externo, ¿ya? El interno se aplica a los candidatos que trabajan dentro de la organización, es decir, que yo tengo que mover, transferir o promover a los empleados, ya a otras actividades, ya sea más complejas o más motivadoras. Y esto también se lleva a cabo a través de ascensos, ya siempre generalmente son ascensos o cargos más elevados y por lo tanto como son más elevados son más complejos y tienen mayor responsabilidad, ¿ya? Y otros que son las transferencias, que son cargos en el mismo nivel, pero que involucran otras habilidades. Por ejemplo, que lo hace la subdirectora de enfermería, ¿cierto? Que en este sentido yo puedo contratar a una enfermera que a lo mejor viene a honorarios, o que está en horario, no sé, lleva 5 o 6 meses a honorario, o un año quizás, pero veo que tiene características de liderazgo y que fortalecen la institución. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros debemos, o qué es lo que hace la enfermera subdirectora en este caso? Aprovecha este potencial y a lo mejor le pasa el contrato, ya sea contrata, ¿cierto? Contrato a plazo fijo y la pasa a lo mejor de estar, no sé, por una labor médico-quirúrgica, a lo mejor, o en un servicio de baja complejidad, lo pasa a un servicio de mediana complejidad. Entonces, en este sentido, lo promueve y lo asciende. O a lo mejor una enfermera que tiene muchas características de liderazgo, que lo que hace, establece y dice que tiene aspectos para asumir una supervisión. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se hace con el reclutamiento interno? Que aprovecha el mejor potencial de la persona para la organización. Y otro que motiva el desarrollo profesional, ¿ya? Y junto con esto también incentiva que los empleados permanezcan en la institución. Y lo bueno que tiene el hacer un reclutamiento interno es que no requiere de una mayor socialización, sino que uno lo puede hacer mediante procesos más sencillos y en cierta forma el costo financiero es mucho mejor porque yo promuevo a alguien o lo transfiero. En cuanto a los contras que puede tener este tipo de reclutamiento es que quizás puede bloquear nuevas ideas o experiencias o quizás también las expectativas de las personas. Y un también aspecto en contra también es que favorece la rutina, ¿ya? Y entonces mantiene y conserva esa cultura organizacional. Entonces eso podría ser como los aspectos en contra. En cambio, el reclutamiento externo se dedica a los candidatos que están fuera del mercado o fuera de la institución, entonces están dentro de un mercado laboral activo, ya de recursos humanos, y estos se tienen que someter a un proceso de selección, ¿ya? Entonces se debe buscar la mejor manera, más eficaz y efectiva para poder buscar a la mejor persona que yo quiera encontrar para ese puesto, ¿ya? Este proceso termina, proceso de reclutamiento externo, perdón, termina cuando el candidato llena la solicitud, ¿cierto? Tiene que pasar una serie de etapas, entrevistas, tiene que buscar candidatos, le ve la formación académica, quizás a veces le hacen pruebas, ¿cierto? Y todo tiene una técnica, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene este tipo de reclutamiento? Que introduce ideas nuevas, ¿ya? Es súper bueno eso porque uno va viendo solamente, y ahora que los currículos están siendo ciegos, uno puede ver mayormente lo que son los talentos, las habilidades y también las expectativas de la persona que viene como para renovar la institución, ¿ya? Otra ventaja que tiene es que también enriquece el patrimonio humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona distinta tiene una mirada externa y también aumenta el capital intelectual. Y obviamente va a renovar la cultura organizacional que tenemos en el servicio. Y los contras es que muchas veces esto afecta negativamente la motivación de los empleados que ya están en la institución. ¿Por qué? Porque empiezan muchas veces a pensar, hoy yo tenía esas capacidades, porque viene alguien externo a decirme lo que yo ya sé hacer. Entonces empieza esta lucha de cambio cultural, ¿ya? Organización a nivel de la organización. Otra desventaja que tiene es que también reduce la fidelidad de los empleados porque están viendo que están contratando a alguien de afuera o buscan a alguien de afuera para poder integrarlo a una actividad que yo también pueda hacer. Y obviamente es más específico porque también requiere de técnicas de selección para poder elegir a los candidatos que sean óptimos o que también sean de excelencia. Entonces, en estos procesos de selección se habla mucho de lo que es la selección por competencia. Este es un tema que si bien yo lo voy a tocar aquí bien así de soslayo,
es bien interesante el tema de competencias que lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? Y este proceso de selección, porque todo esto va dentro del proceso, del gran proceso que es la incorporación de las personas al lugar donde va a trabajar, ¿cierto? Entonces tenemos todo lo que es el reclutamiento, que es el llamado, y también tenemos el proceso de selección. Y en este proceso se determinan cuáles son, entre los solicitantes, son los mejores para ocupar el puesto, ¿ya? Entonces, aquí en cierta forma, el proceso de selección de las personas, algunos lugares tienen muchas etapas, ¿ya? Lo ideal es que estas etapas sean secuenciales, ¿ya? Y que los candidatos puedan conocer también esas etapas que van a tener que atravesar. Generalmente las etapas de inicio son muy más sencillas, por ejemplo, son entrevistas, son llenar un formulario y son más fáciles de hacer. En cambio, las finales generalmente son más costosas y sofisticadas, por ejemplo, que si nosotros queremos contratar a alguien, no sé, una enfermera que venga a ser coordinadora, ¿no es cierto?, del hospital y que tenga a lo mejor quizás estudios de posgrado para poder establecer un plan de cuidados a nivel hospitalario, no sé. Entonces, en ese sentido, la parte a lo mejor básica va a ser que llene el formulario, que envíe el currículum, se va a seleccionar a través de sus competencias, ¿cierto? Pero a lo mejor después, esta prueba final que se le hace, le vamos a tener que decir que haga, no sé, una simulación de algún procedimiento de excelencia, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es más caro, ¿ya? Entonces, los procesos de selección tienen que siempre empezar desde lo más básico y desde lo más fácil y económico hasta lo que sea más caro. Generalmente lo que más favorece es la entrevista, ¿ya? Para las decisiones finales y obviamente esa entrevista se hace bajo un comité o personas que han sido seleccionadas para poder evaluar a la persona que viene integrándose, ¿ya? Si ustedes, nosotros vemos, a lo mejor para nosotros o para ustedes no es tanta la diferencia entre reclutamiento y selección, sí hay diferencia, ¿ya? El reclutamiento solamente busca a los candidatos y provee los candidatos. En cambio, la selección, ¿qué es lo que hace? Compara las cualidades de los candidatos que ya yo encontré y escoge a los más adecuados, ¿ya? Y en este sentido, cuando nosotros hablamos del concepto de competencia, elegimos y según lo que es la fase, ¿cierto?, del desarrollo del talento humano o de la gestión de los recursos humanos, eh, nosotros gestionamos las competencias y eso es súper importante para la organización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con un individuo que va a estar motivado, que sabe lo que hace, que está consciente de lo que hace eh, y va a buscar el objetivo, va a buscar estar acorde a las necesidades que tiene la organización. Bueno, el segundo gran proceso es la orientación de las personas. Y esta orientación hace referencia a los aspectos que ustedes ven ahí, que es la cultura organizacional y el programa de orientación, ¿ya? En este caso, nosotros la orientación a las personas es el primer paso para poder emplearlas de manera adecuada o para poder orientarlas de manera adecuada en las diversas actividades que realiza la organización, ¿ya? Porque en este caso nosotros que lo que buscamos es que la persona se acerque a las labores que tiene que hacer, que quede claro cuál va a ser su papel y cuál va a ser su rol en la organización. Por lo tanto, significa determinar en qué posición va a quedar. ¿Ya? Entonces, como encaminarla, es colocarla, en este sitio estás tú, estas van a ser tus funciones, te elegimos porque tienes estas competencias. ¿Ya? En este sentido, es muy importante la cultura organizacional. Y ustedes saben que los servicios públicos, la mayoría somos todos de servicios públicos, son bien especiales. ¿Ya? Eh, y en este sentido, cuando nosotros hablamos del estudio de las organizaciones, la cultura organizacional equivale a un modo de vida que tiene la organización. Valga la redundancia con tantas palabras iguales, ¿ya? ¿Y esto a qué se refiere? Que tenemos ideas, creencias, costumbres, reglas, técnicas que hacen ser y me hacen sentir parte de, ¿ya? Entonces nosotros formamos parte de un sistema totalmente cultural en este sentido. Entonces nosotros también a través de esto mostramos al otro que viene llegando la esencia de nuestra cultura, ¿ya?
Y en este sentido, lo que nosotros tratamos de promover es que nosotros promovamos una cultura que favorezca el crecimiento de la persona, o lo que queremos en realidad. Porque el servicio público, en cierta forma, yo creo que ustedes lo viven a diario, es bastante egoísta y es bastante cruel, incluso a veces, con el usuario interno, ¿ya? Y en este sentido, lo que uno habla de manera quizás idílica es que nosotros esta cultura organizacional cambia, ¿ya? En que nosotros podamos hacer las cosas de excelencia y no porque aquí siempre se ha hecho así. Yo me acuerdo de una vez cuando estaba recién egresada, me acuerdo, y había una persona, no me acuerdo, era una persona, un paramédico que me dijo eso, pues. Yo empecé a trabajar inmediatamente en la UCI y había un aspecto, ¿no?, de que uno siempre llega recién egresado con la idealización de la enfermería, que se tiene que hacer todo correcto y perfecto. Y claro, pues una vez me entrampé en una discusión con un paramédico que dijo, así me dijo, aquí siempre se ha hecho así. Nunca me voy a olvidar de eso. Y yo dije, está bien que se haga así, le dije yo, pero uno también tiene que cambiar y hay que nuevas formas, y ahí uno empieza a debatir y ahí también es donde se ganan los enemigos. ¿Ya? Pero ¿y por qué nos pasa esto a las enfermeras y a los enfermeros? Porque nosotros buscamos la excelencia. Y yo creo que eso es lo distinto que nosotros, la mayoría de los enfermeros, hacemos, que tratamos de cambiar estos modelos que están arraigados en la cultura organizacional, mayormente de los servicios públicos, ¿ya? Bueno, los servicios públicos, bueno, las culturas organizacionales pueden ser fuertes o débiles. Yo creo que los servicios públicos son bastante fuertes y sobre todo rige esta cultura de que así se hace aquí, ¿ya? Entonces, cambiar algunos aspectos que de repente no son buenos para el cuidado de la persona, que es la parte que nosotros vemos como enfermeros y enfermeras, a veces cuesta y a veces no se logra, ¿ya? Hay que comprender que la cultura organizacional es como un iceberg, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo veo la parte visible del iceberg, ¿no es cierto? Y esto también lo vamos a ver en las competencias. El iceberg nosotros mostramos solamente, el iceberg, ¿qué es lo que se muestra? Nos muestra la parte bonita que nosotros vemos y que quedamos pero maravillados con las maravillas de la naturaleza, valga la redundancia, ¿cierto? En donde vemos al iceberg maravilloso, así lleno de hielo milenario, pero nosotros vemos el 10 o el 20% de ese iceberg. Y abajo del iceberg son kilómetros y kilómetros y kilómetros de hielo milenario que existe. Y esa es la cultura que nosotros tenemos. Entonces nosotros vemos, imagínense lo que nosotros vemos cuando vamos a práctica con los estudiantes o uno cuando ingresa al campo laboral, ve esta parte, la parte externa, pero no ve que son años, años y años de un servicio, de un sistema público que no ha querido tampoco cambiar, ya para mejorar también los procesos, ya y que cuesta mucho. Entonces, en este sentido, nosotros quizá, y yo creo que a lo mejor ustedes están siendo ya entes de cambio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay formas de cuidado que han mejorado con los enfermeros. Entonces, en este sentido, nosotros debemos cambiar, ¿ya? Eso, más o menos con la parte de lo que es la cultura organizacional. Bueno, ahí hay mucho que hablar ya porque hablamos también de lo que son los componentes y hay una serie de aspectos que podemos hablar solamente de cultura organizacional. Ya, pero en este sentido, más o menos lo que nosotros debemos orientar cuando hacemos la orientación a las personas es contar lo que existe, ¿cierto? Cómo la cultura puede permear en el quehacer diario, pero que ojalá no sea abducido por este tipo de cultura que a lo mejor muchas veces no es bueno para la persona que va llegando nueva, ¿ya? Pero si esta cultura es buena, por ejemplo, hay un ejemplo, no sé si los contó la profesora Marcela, que es de los hospitales magnéticos, ¿ya? Los hospitales magnéticos donde están establecidos, que es en Estados Unidos donde empezó todo este concepto, es donde las personas internas, el personal interno se encuentra muy satisfecho con lo que hace, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta satisfacción que tiene el personal? Genera mayor productividad y que genera mayor adherencia de las personas que van hacia el hospital de los pacientes. Entonces, a estos hospitales se les llama hospital magnético. ¿Por qué? Porque retienen al personal. Ya en Estados Unidos igual hay harta rotación de personal en todos los hospitales. Más encima que tiene un sistema de salud, como hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? Que es bastante diverso y es bastante a lo mejor egoísta y castigador. Entonces tiene mucha rotación de personal en los hospitales, pero sin embargo los hospitales que son magnéticos no tienen alta rotación.
¿Por qué? Porque se preocupan del empleado, ¿ya? Y no solamente en el sentido de darle una buena comida o entregarle el uniforme, sino también de entregarle herramientas, de hacerlo sentirse parte de y también de cuidarlo. Si la persona está enferma, se atiende, si tiene un problema de salud mental, se coordina con todas las personas que tienen que estar. Si hay una persona que genera maltrato, se castiga a la persona maltratadora. Entonces tiene varias aristas que generan esta adhesión y el estar contento con trabajar. Yo me acuerdo que hubo un momento en mi vida laboral que a mí me cargaba ir a trabajar porque era de tanta la mala onda que se respiraba en el lugar de trabajo que era terrible, para mí era un suplicio ir a trabajar. Entonces, en los hospitales magnéticos esto no sucede. Al contrario, las personas que trabajan van felices a trabajar. ¿Por qué? Porque se sienten parte de, y lo que dice Chavenato, se sienten socios, se sienten parte de esta empresa en donde yo soy un aporte, soy arte y parte. ¿Ya? Entonces eso es lo importante que tiene la parte de la orientación, o sea, de la cultura organizacional. ¿Ya? Eso es una parte. Bien, la tercera etapa se va por el modelado del trabajo, en donde nosotros establecemos también lo que es los puestos de trabajo y el trabajo en equipo. Ya, en este sentido, nosotros, ¿qué es lo que se hace en esta etapa, en esta fase? Es donde se diseñan los cargos o se estructuran los cargos, ¿ya? Y todo esto depende también de la estructura organizacional que tenga la entidad o la empresa. Lo ideal es que este cargo pueda ser también flexible y adaptable, eso es lo que busca y lo que buscan también, en cierta forma se busca con la reforma, ya que debiera ser este concepto de polifuncionalidad, que en cierta forma yo creo que quizás en algunos hospitales de Santiago está más, o en las clínicas, cuando queda la enfermera, por ejemplo, la enfermera de piso, no hay pocos pacientes, mandan a apoyar a urgencias, ¿cierto? Y en este sentido, nosotros debemos establecer bien claro cuando se realiza la orientación en este periodo y cómo después nosotros colocamos a esta persona en el puesto que tiene que estar, eh, tenemos que establecer bien el diseño de ese cargo o de ese puesto de trabajo, ¿ya? Y en ese puesto uno tiene que describir todas las tareas y atribuciones que esta persona tiene que va a tener mientras esté en ese cargo, ¿ya? Y cómo se deben desempeñar, a quién debe reportar, quién lo va a supervisar, ¿ya? Entonces, todas estas actividades, en cierta forma, reciben el nombre de modelamiento, ¿ya? De cómo yo diseño este cargo o este puesto de trabajo para esta persona que tiene estas competencias, que en cierta forma es la persona ideal para poder llenarlo. En este sentido, hay altos modelos de diseños de cargo, ¿ya? Por ejemplo, hay unos modelos que son tradicionales, que son del siglo XX, que se relacionan bastante con la teoría de Taylor y Fayol, que son los principales exponentes también norteamericanos de lo que es la administración, en donde ven a la persona como un apéndice de la máquina, ya y en cierta forma y también se relaciona con las fases de la gestión del recurso humano que hablábamos en la primera diapositiva, ya en donde se busca mayormente todo lo que es el aspecto técnico, lógica, primero la tecnología y después la persona, ¿cierto? En donde la persona también genera una fragmentación del trabajo, ¿ya? Y obviamente se da una eficiencia, un énfasis en la eficiencia, lo que pueda generar en este sentido, en este diseño más clásico, ¿ya? Posteriormente también hay un diseño, o sea, hay un modelo donde diseña puestos de trabajo que es más humanístico y también se denomina como el modelo de las relaciones humanas. Eh, y en este sentido nace en el año más o menos 1930, eh, donde sustituyó toda esta actividad de hacer solamente tareas a realizar y a preocuparse un poco más del contexto que tiene ese cargo, ¿ya? Hay otro modelo también que se llama el modelo situacional y contingente, que es para elaborar estos perfiles, estos puestos de trabajo o cargos, ¿cierto? Que presenta un enfoque más amplio y complejo, ya porque considera como 5 dimensiones para poder hacer ese cargo, ya que son como la variedad, cuántas habilidades debe tener, ya si es autónomo, qué significado le da a las tareas, si tiene identidad con esa tarea y si también se realiza ¿cómo se llama esto? Una retroalimentación de esa tarea.
¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros los puestos de trabajo, lo que debe predominar mayormente, y por eso le puse el trabajo en equipo, es eso, es la cultura de trabajo en equipo, ¿ya? Si bien nosotros siempre cuando estamos en el pregrado nos enseñan mucho de que nosotros debemos trabajar en equipo, que somos líderes de equipo, pero cuando estamos en la práctica muchas veces no pasa eso, ¿ya? Entonces, si bien uno siempre también habla de la interdisciplinariedad, muchas veces esto tampoco se logra, ¿ya? Y estamos cada uno haciendo trabajo por nuestra parte, o sea, hacemos funciones y hacemos actividades, pero no hacemos un cuidado o una gestión del cuidado interdisciplinario. Y por eso es re importante el trabajo en equipo cuando uno diseña los puestos de trabajo o diseña a lo mejor las funciones que debe tener, porque uno tiene que pensar mucho en cómo yo voy a dar solución a las necesidades que tiene satisfecha esa persona a través del equipo. Eh, y por eso ahora el libro que yo les recomendé el otro día del cuidado la gestión del cuidado interprofesional es por eso mismo, ya porque si bien nosotros yo creo que somos los más aptos para poder realizar una gestión del cuidado de calidad, necesitamos de las otras profesiones, necesitamos de las otras disciplinas para poder dar respuesta a las necesidades que tiene la población. Y ahí les coloqué entre paréntesis en la diapositiva, ¿cierto?, la carga de trabajo, y esto porque se relaciona con la carga de trabajo, porque hay muchos aspectos. Cuando no hay trabajo en equipo, y yo creo que ustedes lo notan también, cuando están muy exhaustos de su labor clínica o de su labor administrativa, la persona empieza a tener más desgaste físico, emocional y desgaste laboral. Y eso posteriormente me puede llevar a un sinfín de, ¿cómo se llama esto? De situaciones que pueden generar síndrome del quemado, ¿ya? Entonces, cuando yo no comprendo bien el trabajo en equipo, porque a lo mejor creo que yo lo voy a hacer bien, y eso nos cuesta a nosotros los enfermeros y las enfermeras, de que nos cuesta soltar muchas actividades por eso mismo. O a veces soltamos actividades que son importantes y dejamos otras que no son importantes como importantes. Entonces ahí yo creo que tenemos que empezar a hacer una autorreflexión de cómo nosotros estamos siendo nuestros lugares de trabajo, si estamos enfocados a realizar la gestión del cuidado que necesitamos realizar, o estamos realizando menos, estamos realizando más y hacemos otras cosas y no la gestión del cuidado. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ahí hay una parte de reflexión. Entonces, esta parte, en el caso de la enfermería, nosotros debemos establecer este proceso que es el modelado o del trabajo, que se va principalmente en la descripción de los cargos, de los puestos de trabajo y cómo estos puestos de trabajo se relacionan entre sí para trabajar en equipo sin que genere un aumento de la carga laboral en todos los miembros del equipo. Bien, entonces nosotros vimos en la diapositiva anterior que pasaba el proceso, ¿cierto?, de reclutamiento y selección. Después venía el proceso de todo lo que es el conocimiento y orientación de la unidad o de la empresa, y después venía donde yo voy a estar, ya mi puesto de trabajo y bien circunscrito. Pero después de esto, ¿cuál viene? Viene la parte de lo que es la evaluación del desempeño, ¿ya? Y la evaluación del desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva que está haciendo la persona en el pasado, o sea, generalmente es de un año, o si está con un periodo de prueba son 3 meses o 6 meses, para evaluar la contribución que el trabajador hace para cumplir los objetivos de la entidad, ¿ya? En cierta forma hay muchas formas de evaluar el desempeño, ¿ya? Pero nosotros tenemos, la mayoría de los servicios públicos nos regimos por el estatuto administrativo, y el estatuto administrativo tiene un aspecto bastante básico para poder evaluar el desempeño, en donde no generalmente uno no logra evaluar muchos aspectos que son importantes, que son asociados también a las competencias, ¿ya? Y en este sentido, por eso es tan importante que nosotros comprendamos y aprendamos qué son las competencias para poder a lo mejor elaborar posteriormente instrumentos que alimenten esta evaluación del desempeño que se hace con el estatuto administrativo. Bien, hay una evaluación que se llama la evaluación 360, ya porque evalúa completamente a la persona, o sea, es como que la persona se coloca en el centro y el evaluador, o cuando se hace este tipo de evaluación, la evalúa como en el círculo, ya, y le va sacando fotos por todos los ángulos. Esta evaluación es bastante interesante y se aplica mayormente en la evaluación por competencia, que se llama evaluación por competencia 360 grados, así.
¿Y qué quiere decir? Que mira al ser humano o al trabajador como un ser completo, que tiene motivación, que tiene carácter, que sabe hacer las cosas, que tiene conocimiento, que tiene habilidad, que tiene destreza, ¿ya? Y en este sentido es re importante establecerlo cuando uno trabaja con competencia, ¿ya? Lastimosamente los servicios públicos actualmente no tenemos esa posibilidad, a lo mejor más que una pauta de supervisión, una lista de cotejo, que son cosas bastante sencillas donde uno puede evaluar el desempeño, pero a veces no son tan fidedignas o no reflejan de repente el desempeño que puede tener el personal, ¿ya? Aquí lo más complejo de evaluar el desempeño es para las personas que tienen un mal desempeño y que uno sabe que es malo. ¿Ya? Para las personas que tienen buen desempeño y que son excelentes, mayormente las evaluaciones siempre van a ser más fáciles porque uno los nota. Pero las personas que son, por ejemplo, conflictivas, que son y que generan un ambiente hostil dentro de los trabajos, es muy difícil evaluarla. Por lo tanto, por eso se sugiere y los estudios sugieren que uno tiene que establecer la evaluación por competencia. ¿Ya? Porque la competencia no solamente evalúa el hacer, sino que evalúa también el ser, el saber hacer y el saber estar incluso últimamente. ¿Ya? Entonces, eso es la evaluación más o menos por el desempeño que nosotros debemos establecer. En cuanto a la recompensa de las personas, aquí se ve principalmente lo que son la remuneración y los incentivos. ¿Ya? En los servicios públicos, si bien al tener distintos tipos de contrato, la persona muchas veces no logra tener una satisfacción con su trabajo asociado mayormente a la remuneración, ¿ya? Entonces, en este sentido, es re importante que no solamente nosotros tengamos un ambiente, una cultura organizacional simpática, que seamos todos lindos, amorosos, sino que también esto se refleje en lo que la persona vale, ¿ya? Y por eso es tan importante evaluar el todo. Y en ese caso es lo que hablamos en la primera diapositiva, de las fases del recurso humano, ¿cierto? De cómo fue cambiando la evolución y cómo era considerado el talento humano por eso mismo. ¿Por qué? Porque las personas después, posteriormente, cuando somos evaluadas o cuando somos contratadas a través de un sistema en que reconoce que yo no solamente hago una técnica, sino que soy parte de esta asociación, que me siento un socio más para poder cumplir los objetivos de la organización, voy a tener una mayor productividad y al tener mayor productividad voy a querer que esa productividad valga lo que vale. Y es por eso que son tan importantes las remuneraciones y la compensación de las personas. A veces las remuneraciones no son tan altas, pero ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Entregan incentivos, ¿ya? Entregan incentivos que son a veces económicos, otros a veces que son incentivos, por ejemplo, le dan permiso para que pueda salir a estudiar o le dan algún incentivo que, no sé, a veces le hacen, no sé, un paseo. Igual esos incentivos son medio fome, pero, pero algo es algo, ¿ya? Entonces, definitivamente, la empresa, y en este caso el Estado, para quienes trabajan en el servicio público, debiera tener un sistema de incentivo que no sea solamente económico, sino que también sea el reconocer al otro por las capacidades que tiene, ¿ya? Esto es complejo hacerlo. ¿Por qué? Porque dependemos mucho, hay una parte de un problema estructural que debemos nosotros romper, pero sí a lo mejor el incentivar a nuestro personal de la unidad con otras cosas, ¿ya? Y no solamente a lo mejor comprar un chocolate, que eso es súper entretenido cuando le regalan un chocolate dentro del turno, pero a lo mejor con otras cosas, sobre todo los que son líderes. Buscar alternativas de cómo incentivar, ¿para qué? Para motivar, porque una persona motivada va a generar una mayor eficiencia en los cuidados que realiza, va a ser más eficiente, va a estar más contento y eso se va a demostrar con resultados. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante no solamente las remuneraciones, que es lo que me cansa, que es súper importante porque uno de eso vive, pero también el incentivo y ese incentivo que reconozca el valor que yo tengo como persona y como profesional, que eso muchas veces es más valioso que el dinero. ¿Ya? Entonces ese es el desafío que nosotros tenemos que buscar en este proceso, en esta parte del proceso de la gestión del talento humano. Ya, y definitivamente eso también tenemos que desarrollar a las personas, ¿ya?
Y esto cuando uno desarrolla el potencial que nosotros tenemos, que es lo que generamos la retención. Entonces las personas van a estar más contentas con, con nosotros o con la jefatura, con las directoras, con las supervisoras. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que ellas necesitan un desarrollo y que son buenas trabajadoras, ¿ya? Y en este sentido el desarrollo no solamente es como que darles la información para que tengan más conocimiento, más habilidad o destreza, sino que también es darles la información para que aprendan a tomar buenas decisiones, a buscar ideas, a buscar soluciones que modifiquen hábitos y comportamientos del resto del equipo, ya y que permitan ser más eficaces en lo que hacen, ¿ya? Muchas veces los procesos de desarrollo, hay algunos teóricos que dicen que implican tres fases o tres estados que muchas veces se superponen, ya que el entrenamiento de las personas, el desarrollo de las personas y el desarrollo organizacional. Ya en el tratamiento y el desarrollo de las personas generalmente estudian el aprendizaje, cómo las personas aprenden individualmente y se desarrollan. En cambio, el desarrollo organizacional se refiere a cómo aprenden y se desarrollan las organizaciones a través del cambio y la innovación. ¿Ya? Entonces, en este sentido, nuestro entrenamiento o desarrollo de las personas debe mayormente establecerse en el sentido de cómo yo busco capacitaciones. ¿Ya? Es súper importante en este sentido la capacitación. Nosotros hace unos meses atrás eh, estábamos trabajando con una colega en una tesis que estaba haciendo y en dos tesis, dos colegas distintas, de distintas temáticas, y fíjense que lo que se repitió en una estrategia, una era para mejorar la visibilidad de enfermería y en otra era una tesis que era para mejorar estrategias para prevenir la dependencia severa en los adultos mayores, y en las dos lo que más se repetía dentro de los artículos que se buscaron fue el perfeccionamiento continuo. Y un bonus, el año pasado yo estuve trabajando con unos chiquillos de tesis, haciendo una tesis, y estuvimos buscando mm, cómo la enfermera cómo la enfermera o qué saben las enfermeras del conducto de gestión del cuidado. ¿Y saben lo que se repitió? Adivinen, el perfeccionamiento, ¿ya? Son temáticas, si ustedes se dan cuenta, una buscaba la visibilidad, la otra buscaba disminuir la dependencia en adultos mayores, y el otro tema buscaba saber qué es lo que saben las enfermeras de la gestión del cuidado. Y en las tres áreas que son totalmente distintas, lo que más se repetía era el perfeccionamiento. Una de las estrategias que más solución da a todo esto es el perfeccionamiento. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos y somos capaces de reconocer que nosotros necesitamos perfeccionarnos, porque cuando uno se perfecciona, crece. Y yo creo que le está pasando eso a ustedes, ya cuando uno está estudiando, ya sea un diplomado, un magíster, doctorado, curso, lo que sea, uno crece. Y eso a uno le abre una ventanita de conocimiento que lo hace cautivarse aún más, en este caso con la enfermería. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Crecer, ¿ya? Y este crecimiento, si yo me siento feliz porque estoy creciendo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a proyectar. Lo proyecto al resto del equipo. Entonces mi jefatura va a decir, esta colega es súper movida, motivada, vamos a hacer un cambio. Y fíjese, cuando se juntan colegas motivadas y motivados, hay un cambio organizacional, ¿ya? Entonces el desarrollo y la retención de las personas no solamente se debe a que yo soy simpática y buena onda, sino que se debe también a cómo la organización entrega recursos, entrega instancias, mayormente para la capacitación. Eso es súper importante. Y obviamente esta capacitación en distintas áreas, ya no solamente en los temas que a mí me gustan, sino que en distintas áreas, y una de las más importantes es el tema de resolución de conflictos. Y esto se relaciona mucho con el liderazgo, sobre todo aquellas colegas y personas, yo estoy hablando de colegas porque estamos en el ambiente enfermeril, ¿cierto? Pero sobre todo en las colegas que tienen puestos de liderazgo, ya por ejemplo la supervisora, coordinadora, enfermera, subdirectora, eh, es re difícil manejar los conflictos porque el personal está cada vez más exacerbado de los ánimos, sobre todo en esta fecha. Yo creo que ustedes lo han visto, estamos como todos densos, enojados.
queremos ya no hacer nada o queremos hacerlo todo. Entonces, en ese sentido, nosotros como profesionales de enfermería y ustedes que se están educando, yo creo que les vuelvo a repetir, yo creo que van a ser entes de cambio porque van a llegar con una nueva mirada de este enriquecimiento que uno tiene cuando estudia. Y no solamente porque uno aprende aspectos teóricos, sino que es el enriquecimiento también de estar con el colega o la colega que está al lado, que a lo mejor tiene otra experiencia y esa experiencia a mí me enriquece. ¿Ya? Entonces, en este sentido, la capacitación no solamente tiene que estar enfocada a aspectos que a lo mejor hacen crecer a la enfermería, sino que yo lo enfoco también a la parte, y eso no lo digo yo, sino que lo dicen los libros, a la resolución de conflictos, que es lo más difícil de manejar en el tema de recursos humanos, es lo más complejo. Así que tenemos harta la tarea por ahí por realizar. Bueno, ¿y qué pasa en la enfermería? Bueno, yo todo lo asocio lo anterior a la enfermería. Ya, si bien uno cuando habla de los temas de recursos humanos son bastante así como temas áridos, administrativos y como de gestión empresarial casi, pero en este tema yo siempre lo fuimos asociando al tiro a la enfermería, pero acá yo le hago esta pregunta, ¿qué pasa en la enfermería? ¿A qué etapa nosotros le damos más énfasis? Ya porque todo en cierta forma hemos pasado por todas las etapas que describe ahí el Chiavenato, ¿cierto? De la selección, el reclutamiento, el desarrollo, el puesto de trabajo, ¿cierto? Toda esa etapa la hemos pasado, ¿ya? Y en cierta forma ahí nace la pregunta, ¿y realizamos gestión del talento o realizamos gestión de recursos? O, ¿cómo se llamaba antes? No se llamaba recursos humanos, se llamaba personal, o hacemos gestión del personal. Entonces ahí nace mi duda, ¿ya? ¿A qué etapa nosotros le damos más énfasis? ¿Cuál es la más importante para nosotros como profesionales de enfermería, como líderes de los equipos? Y preguntarlo, y ahí lo dejo para la reflexión en sus casas, que si nosotros realizamos gestión del talento, si reconocemos el talento del otro y lo vemos como está, como decía ahí la etapa de la parte de gestión del conocimiento, si lo reconocemos como un aspecto imprescindible para la institución, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver lo que es real versus lo ideal, ¿ya? Lo ideal es que nosotros trabajemos con el talento humano, lo real yo creo que no es así, personalmente. Yo creo que ustedes ahí lo vamos a hablar después en la clase, qué es lo que ven en la validad, qué es lo como ustedes lo están viviendo ahora. En este sentido, ya hablando de lo que estábamos hablando anteriormente, nace la, ¿cómo se llama esto? El concepto de lo que es la carga laboral en enfermería, ¿ya? Si bien nosotros trabajamos siempre, somos súper acuciosos y somos como bien, en lenguaje bien coloquial, bien hormiguitas para trabajar, muchas veces estamos con exceso de trabajo. Yo creo que es lo que están viviendo ustedes ahora. Y es también lo que no solamente ustedes, sino que todo el personal de salud es lo que está viviendo ahora con esta pandemia que nunca habíamos vivido, que nos ha llevado a tener una carga laboral del porte de un buque, ya un desgaste físico, emocional, mental, espiritual, yo creo que son de que nunca se había visto antes. Ya entonces en este sentido la carga que nosotros tenemos es sumamente alta. A esto se asocia también que los ánimos están más exacerbados. Y al tener ánimo exacerbado, ¿qué es lo que generamos? Mayor roce, ¿ya? Y al tener mayor roce, podemos muchas veces nosotros también ser injustos con el otro. ¿Y qué es lo que pasó ahora con la colega, cierto? Que estamos hablando de un tema súper contingente, de estas dos colegas que en menos de un año tomaron decisiones súper terribles por el estrés y también por el maltrato, ¿ya? Entonces esto a mí de verdad que me ha dado mucho que pensar el fin de semana pasado y mientras estaba realizando también esta clase. ¿Qué estamos haciendo nosotros los enfermeros y las enfermeras? Eh, Estamos descuidándonos tanto, estamos haciendo nuestros trabajos tan terriblemente preocupados solamente de terminar, porque eso es lo que pasa cuando uno está estresado, uno se despersonaliza. Y en ese sentido, es una ardua tarea que tenemos que llevar ahora, que debemos analizarla, debemos trabajarla, para no generar ambientes de trabajo que sean como los que vivían estas colegas, sino ambientes de trabajo que sean saludables, que sean magnéticos, ¿ya? Y en ese sentido, hay un poco de historia ahí, como dice esta persona que está ahí con preguntas,
que cómo se mide la carga laboral en enfermería o cómo se realizan en sus trabajos, y ahí se lo vamos a hablar después en la clase. Si es que ustedes tienen algún instrumento que mida la carga laboral en enfermería, eh, y sí existen, ya sí existen muchos instrumentos que miden la carga laboral, muchos, pero en cierta forma, cuando uno mide la carga laboral, uno exige también que haya más personal. Y eso yo creo que ahora es súper complejo, porque no tenemos una personal y el personal que llega es totalmente nuevo, que no está orientado a la unidad. Entonces eso disminuye todos los procesos que hablamos recién. El reclutamiento ha sido regular, el proceso de selección ha sido regular, la retención ha sido regular. Entonces ahí hay una serie de hechos que va quebrando o quebrantando día a día o paso a paso este manejo o esta gestión del talento humano. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver un poquito de historia, bien escueta la historia que vamos a ver de dónde nace la carga laboral de enfermería. La medición de la carga laboral en enfermería, si bien no tiene como un hito histórico, así que aquí se empezó a medir la carga, no es así para nada. Sin embargo, en el año 93, François Collier, que es una autora que yo les nombré la semana pasada, que tiene un libro que se llama Promover la Vida, que es muy bueno, se lo recomiendo que lo puedan tener. Habla de aspectos harto filosóficos, disciplinares, y ella en uno de sus escritos, no en este libro específicamente, pero sí en su escrito, ella logró descubrir de que habían costos asociados a los cuidados, ¿ya? ¿Y por qué habían costos? Porque al cuidado se le atribuye un alto valor de mercado. Ya, no todas, si bien todas las personas pueden cuidar porque la mamá cuida, el gato cuida, o sea, yo cuido al gato, los niños cuidan al gato. Entonces, si uno empieza a mirar que todas las personas cuidan, pero sin embargo, quien cuida de una persona enferma o que tiene necesidad insatisfecha, tiene un valor no solamente social, sino que también económico, ¿ya? Y en ese sentido, Collier hace este estudio, ya que descubre que el cuidado tiene un alto valor de mercado. ¿Por qué? Porque tiene alta ocupación. Por ejemplo, de repente en las UCI, pacientes que están sumamente graves, muchas veces los colegas han estado uno a uno. Entonces hay una colega que está completamente preocupada de un solo paciente, mientras el otro colega está con los otros cuatro. ¿Ya? Y es por eso tenemos o sea, el cuidado tiene un alto valor de mercado. ¿Ya? ¿Qué descubrió también esta enfermera, ¿cierto? François Corel dijo que los cuidados que consumen poco tiempo y se realizan con facilidad. O sea, que hay cuidados que consumen poco tiempo, por ejemplo, el control de signos vitales, decía ella. Y se realizan bastante fácil, ¿por qué? Porque eso lo puede hacer la enfermera o el personal de enfermería técnico. ¿Ya? Y también ella descubrió también que hay cuidados que son basados en la necesidad, y ahí es donde empieza todo el proceso que estaba ya antes viéndolo la Virginia Henderson, ¿cierto? En los años 50, cuando Virginia Henderson empezó a estudiar y elaborar sus teorías, la teoría que nosotros más conocemos, ¿cierto? Es que cuando nosotros hacemos cuidados basados en esta necesidad, en donde nosotros establecemos también el rol de sustituta, ¿cierto? El rol de acompañante, que es lo que decía la Virginia Henderson, vamos teniendo más cargas. ¿Ya? Y que no es menor. A lo mejor nosotros hacemos, por ejemplo, en las UCI, que la mayoría son de acá de UCI, que lo que hacemos, monitorizamos los signos vitales, monitorizamos las presiones intracraneales, se monitoriza el ventilador mecánico, y lo vamos notando que si bien, como dice Collier, son cuidados que consumen poco tiempo, se realizan con facilidad, pero eso genera estrés. Genera también una carga de trabajo, porque si, no es lo mismo que yo lo mida un ciclo cada 2 horas, horario, a que lo mida cada 8. Ya es súpermente distinto. ¿Ya? Bueno, y también la medición de la carga de enfermería se asocia a los cambios de modelo de gestión, que es lo que hablábamos en la primera clase. ¿Cierto? Que hay unos cambios de modelo de gestión de salud que han establecido y han ordenado un poco lo que es ¿cómo se llama esto? La carga de enfermería. No sé si la carga, yo creo que han ordenado los procesos. Y esto se estableció mayormente cuando empezó todo el sistema de categorización con el CUDIR, ¿cierto? Y esto fue en el año, si fue en el 2007 más o menos, que se empezó recién a aplicar la escala CUDIR, no hace mucho tiempo, en donde se establecieron que bajo estas necesidades de riesgo de dependencia, ¿cierto? Bajo esta, categorización de riesgo de dependencia, tanto es el personal que yo necesito. Y esto favoreció en cierta medida, ¿por qué? Porque después, lo que hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Que las unidades pasaron a ser unidades diferenciadas en unidades de alta, mediana y baja complejidad, y que fue todo este cambio de las camas indiferenciadas,
¿cierto? Entonces esto ayudó mucho a que se reconociera que todos los pacientes tienen cargas o cuidados distintos que hacen tener una carga distinta de trabajo. No es lo mismo que si yo trabajo en una urgencia a que yo trabaje en un servicio de otorrino, ya porque obviamente la carga va a ser mucho menor porque van a ser cuidados quizás más especializados pero que requieren menor tiempo. En cambio en la urgencia van a ser cuidados continuos, que hay muchos cuidados cortitos, chiquititos y hacemos también muchas labores de gestión. Entonces, en este sentido, la carga laboral en enfermería ha aumentado, pero también ha sido reconocida o incipientemente reconocida. No es que esté totalmente reconocida con la aplicación de esta categorización de riesgo de dependencia que se logró gracias a la reforma en el año más o menos 2007, cuando recién se empezó a aplicar el CUDIR. ¿Ya? Bueno, y también hay sistemas de medición de la calidad que, por ejemplo, que son los indicadores de calidad, ya que esto, por ejemplo, las lesiones por presión, las bacteremias, las ITU, los errores en la administración de medicamentos, aumentan cuando yo tengo mayor carga laboral. Entonces, una cosa súper relacionada, que si yo tengo más carga laboral, voy a tener mayor aumento de los indicadores. ¿Por qué? Porque no voy a estar pendiente de hacer cuidados de calidad y es lo que yo creo que es lo que ha pasado ahora. Nosotros estamos tan pendientes, o sea, ustedes que están en la práctica misma de soslayar este incendio gigante que tenemos de la pandemia, que los indicadores de calidad, yo sé que se han elevado porque todas las colegas me han dicho que sí. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de ver estos detalles pequeños que consumen tiempo de nosotras como enfermeras, porque tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque estamos tratando de salvar la vida de la persona. Entonces, en este sentido, la medición de la carga laboral tiene una historia que es bastante cortita, ¿ya? Y tiene una responsabilidad legal, bueno, que eso también se asocia al establecimiento de la gestión del cuidado, ¿cierto? Pero que nos hace también analizar, ¿ya? Yo a esto lo llamo siempre a la reflexión, de que nosotros podamos reflexionar cómo lo estamos haciendo nosotros, qué estoy haciendo en mi servicio o qué es lo que vamos a hacer después de esto, ¿ya? Entonces todo esto hace que la carga laboral en enfermería esté aumentando cada día más. Bueno, existen distintos instrumentos para la medición de la carga laboral en enfermería. Hay unos que son de medición directa, que miden el tiempo consumido en el cuidado de los pacientes, y este es un ejemplo claro, el NAS, ya que generalmente se ocupa en la unidad de cuidado intensivo, y lo interesante del NAS que ha sido validado acá en Chile, tiene una adaptación cultural que fue hecha en el año creo de 2018 y que se puede ser ocupado acá en Chile con todo lo que implica la medición de la carga laboral, ¿ya? Y bueno, también hay una medición indirecta, que esta se refiere a la estimación del tiempo que se ocupa para los indicadores de cuidado. Y en esto tenemos el NINS, el TES, el TIS, el TIS 28, el TIS 78 que era gigante, tenía como su nombre indica 78 preguntas, y que después pasó a ser 28 y que en cierta forma también mide el tiempo, pero mayormente los indicadores solamente de cuidado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí existen. Hay uno también que se llama Evacalen, que es un instrumento colombiano que evalúa la calidad de los cuidados entregados. Ya que si bien está hecho por unas autoras colombianas, la validación no es tan óptima como para poder usarlo o poder traerlo para acá. A no ser que alguna se anime y lo haga. Ya, así que las dejo invitar porque el Evacalen mide la calidad de los cuidados en UCI mayormente. Y hay otro instrumento también que mide la calidad de los cuidados en servicios clínicos, que creo que no me acuerdo el nombre que es, pero es uno gringo. ¿Ya? ¿Y por qué nos sirve esto? Porque como les decía, nosotros tenemos el CUDIR, ya que fue una súper buena iniciativa, pero yo creo que para los cuidados actualmente que se están realizando, el CUDIR queda corto, porque mide mayormente el mayor riesgo de dependencia, pero de repente hay muchos cuidados que se realizan que no están incorporados en el CUDIR, y a veces tampoco en el NAS, porque el NAS, el PIS, el NEMS y todo eso son mayormente asociados a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, en este sentido, yo creo que el desafío acá para poder como evidenciar que se requieren enfermera o que se requiere más personal, es necesario aplicar la medición de la carga laboral, ya a través de distintos instrumentos. Y si no, se podría buscar, si ustedes trabajan en otro servicio que no sea unidades de cuidado intensivo,
hay instrumentos que miden la calidad de los cuidados o que miden los cuidados realizados y que eso indirectamente o directamente mide la carga laboral. Ya, así que los animo a buscar estos instrumentos. Bueno, y todo esto se asocia principalmente a la satisfacción laboral. ¿Y esto en qué se relaciona con lo que hablamos primeramente? En que cuando yo estoy satisfecho laboralmente, voy a hacer mi quehacer va a ser óptimo, va a ser de excelencia. Sin embargo, cuando no estoy satisfecho laboralmente, voy a empezar con síntomas y con ideaciones que a lo mejor van en desmedro del cuidado que yo puedo entregar. Entonces aquí yo les hago una pregunta que la podemos también comentar en la clase. ¿Con cuál de la etapa de la gestión de las personas lo podemos relacionar a la satisfacción laboral? Que la vamos a dejar para que la conversemos. Y en cuanto a la definición de la satisfacción laboral, ¿qué pasa cuando no estoy satisfecho laboralmente? ¿Ya? El estar satisfecho laboralmente a nivel coloquial es cuando yo estoy contento en mi lugar de trabajo, me siento feliz, puedo dormir tranquilo y puedo salir tranquilo del trabajo, me desconecto súper feliz y eso es cuando yo estoy satisfecha laboralmente. Cuando yo no estoy satisfecha laboralmente, me cuesta levantar para ir al trabajo, no quiero estar en ese trabajo, todo me molesta en el trabajo. Muchas veces las personas no se desconectan del trabajo. ¿Por qué? Porque está sobre todo esto del uso de los WhatsApp, que también es considerado ahora actualmente acoso, cuando los jefes empiezan a mandar en la noche estas cosas así. Entonces, ¿qué pasa en mi interior cuando estoy satisfecho laboralmente? Lo hablamos en la clase. Ya estas dos preguntas, recuérdenlas porque las podemos hablar mayormente no para buscar como soluciones teóricas. Yo creo que lo que nos sirve estas preguntas es para que nosotros nos conozcamos, aprendamos de la experiencia de los otros y veamos cómo el otro también soluciona esta insatisfacción o esta satisfacción laboral que tenga. Ya, si bien esto es un tema de salud mental, yo igual lo quise incorporar porque estamos viviendo etapas que la salud mental está así con un estrés emocional del porte de un buque, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos sometidos a un estrés laboral gigante e incluso algunos estudios dicen que nunca se había visto una salud mental tan desmejorada como la que estamos viviendo en estos 2 últimos años. Bueno, y nosotros ya veníamos con un antecedente ahí del estallido social, que ya estábamos con una salud mental bastante deteriorada, los chilenos sobre todo. Bien, el estrés laboral se define como un estrés asociado al ámbito de trabajo, ya que este puede ser puntual, por ejemplo, en pandemia, recién empecé a trabajar, estoy estresada, ¿cierto? O puede ser crónico, ¿ya? Y en este caso el crónico se ve mucho más en las personas que tienen un trabajo que tiene una alta, eh, por ejemplo, exigencia. Por ejemplo, las personas que trabajan en unidades de urgencia, en unidades de cuidado intensivo, en unidades de paliativo, tienen mayor estrés o el estrés de ella es crónico, de ellos es crónico, ya porque están acostumbrados a vivir constantemente en un nivel de exigencia que el cuerpo se va acostumbrando, ¿ya? En cuanto a las causas del estrés laboral son multifactoriales, pueden ser desde el trabajo que no me gusta, puede ser de la comida, puede ser del ambiente laboral, del ambiente poco saludable, ¿cierto? Pero lo que tiene este estrés laboral, yo lo estoy hablando bien escuetamente, colegas, porque creo que eso igual lo tenemos que hablar en la clase más profundamente para que nosotros podamos también considerar que dentro del manejo de la gestión del talento humano es muy importante esto, ¿ya? Y que si nosotros no manejamos la carga laboral en nuestro equipo o si no tampoco le decimos a nuestra supervisora o no la aconsejamos, no la orientamos, no tenemos esta mirada estratégica de ver al recurso humano, vamos a terminar todos quemados. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Ya? Bueno, las causas son multifactoriales, como les decía, y bueno, y tiene complicaciones. Mayormente la complicación más grande que nosotros podemos tener a nivel clínico es el síndrome de burnout, ¿ya? O el síndrome del quemado, ya en donde las personas se despersonalizan completamente y empiezan muchas veces también con síndromes depresivos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros establezcamos modelos de gestión del talento humano que estén de acuerdo a las necesidades de la organización, eh,
y que respondan a esta necesidad y que nosotros también podamos ser parte importante en que las personas se sientan cómodas y que también estén felices. Sé, y ustedes me van a decir al tiro, en el servicio público es casi imposible, sí, lo sé, pero yo creo que de repente podemos hacer un oasis entre medio de tanta barbaridad que está ocurriendo, ¿ya? Entonces ahí lo dejamos porque esto también lo podemos hablar en la clase en vivo y en directo para saber qué es lo que es, cómo es, porque si bien es una temática que se asocia bien a la parte más de salud mental, igual la tenemos que considerar dentro de las problemáticas que nos salen para la gestión del talento humano. Bueno, pues y acá está el síndrome de Burnout, que tiene unas ciertas características. Empieza primero con un agotamiento, ¿ya? Y yo creo que esto todas las personas o todos los colegas, tanto de atención cerrada como abierta, están viviendo este proceso, ya de agotamiento máximo en donde ya no hay ni fuerzas ni físicas ni mentales para soportar otro día de trabajo. ¿Y, es, y esto qué me va a generar? Me va a generar un estrés crónico, ¿ya? Porque estoy haciendo un sobre exigiendo a mi cuerpo física y mentalmente para poder levantarme a trabajar, ¿ya? El burnout no es una cosa que ocurre hoy día amanecí con burnout, como la fiebre. No, no es así. El burnout o el síndrome es un síndrome que es paulatino, es súper paulatino, en donde las personas empiezan con este agotamiento, se van a acostumbrar a este agotamiento, después empieza este estrés y posteriormente se están dando cuenta que ya no van a dar más. ¿Y cómo se ve esto? En que nosotros, la persona presenta la pérdida del interés en todas las actividades que anteriormente le eran interesantes, ¿ya? Y en este sentido, el síndrome de burnout ha aumentado un montón ahora con la pandemia, ¿ya? Y esto se asocia principalmente a las, ¿cómo se llama esto? A las profesiones que son elegidas por vocación. Hay un estudio que mostró que el 70% de las personas que elegían profesiones de vocación son las que tienen más riesgo a padecer el síndrome de burnout. ¿Y cuáles son estas? Medicina, enfermería y los profesores, decía el estudio. Entonces, nosotros como enfermeras y como los equipos de salud tenemos más riesgo a padecer un burnout y esto puede llegar incluso a ideaciones suicidas, a comportamientos erráticos, a depresiones que son súper difíciles de manejar o alteraciones del estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿por qué lo hablamos acá? Porque nosotros no queremos que lleguemos a esta fase, ya no queremos llegar a esto, si bien ahora con la pandemia es una situación excepcional que se está viviendo, yo creo que debemos nosotros tener una mirada estratégica, una gestión del recurso humano estratégico para después, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué va a pasar con todos estos colegas y con ustedes mismos que están trabajando full ahora en pandemia? ¿Qué va a pasar después cuando pase? Toda la salud mental de las personas también que están confinadas, las que estamos en teletrabajo. El exceso de carga laboral nos está llevando a la despersonalización, ¿ya? Y eso es lo que nosotros no queremos después mantener. A lo mejor ahora lo estamos soportando por un asunto de contingencia, pero la idea es que después esto que pase, nosotros volvamos a restaurar nuestra salud mental. ¿Y a través de qué? De un proceso de gestión del talento humano que sea adecuado, que pueda yo preocuparme de la persona más que de la productividad, que pueda yo preocuparme más de la competencia que si logra o no logra o de la función que tiene esta persona en el puesto de trabajo. Por eso es tan importante hablar de esto, ¿ya? Bien, vamos a ir con la otra diapositiva. Bueno, y para ir finalizando, que la otra diapositiva se me fue el audio, nosotros no queremos llegar a que las personas estén con burnout, ¿cierto? Con este síndrome del quemado. Entonces hay una teoría, hay muchas teorías en realidad. Hay aspectos que nosotros podemos tener mecanismos de afrontamiento al estrés, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? Hay una teoría que a mí me gusta mucho que se ocupa harto en UCI y que está utilizada, que es la teoría de Lazarus y Folkman, ya que son unos psicólogos que en el año 1986 descubrieron, o no sé si descubrieron, pero establecieron, mejor le voy a poner, mecanismos de afrontamiento al estrés y crearon esta teoría del afrontamiento en donde, ¿qué se refiere esto? Que nosotros tenemos como esfuerzos cognitivos que conocemos, que tenemos el conocimiento empírico para poder enfrentar las demandas que está teniendo el medio, ya sean interna o externa, ¿ya?
Y estas estrategias que ustedes ven acá son las que tiene ¿cómo se llama esto? El Lazarus ¿ya? Una de ellas es la planificación, que es una estrategia que es bien interesante porque en ella nosotros pensamos y desarrollamos estrategias para solucionar el problema. Y es una forma que también tienen los enfermeros y las enfermeras, y a veces también el equipo de salud, para solucionar y afrontar el estrés, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que nosotros planifiquemos a lo mejor lo que hicimos el otro día, un modelo de gestión del cuidado distinto, ya la enfermera de enlace, la enfermera modular o la enfermera de gestión de casos. El hecho ya de pensar en otra cosa a mí me abstrae del estrés que estoy viviendo. Y es un mecanismo de afrontamiento según estos teoristas. La otra estrategia es el distanciamiento, que se refiere a los intentos de apartarse del problema, no pensar en él o evitar que le afecte a uno, ¿ya? En este sentido, lo que uno hace generalmente, o lo que nosotros hemos hecho, porque una vez hicimos un trabajo de investigación con qué mecanismos de afrontamiento tenían los enfermeros de una UCI, y el distanciamiento, cómo lo vivían en ese tiempo que uno podía salir, era que después del turno las colegas y los colegas se iban a pasear o se iban a un, ¿cómo se llama esto? A un pub, a hacer un after hour, o no sé, un after, no sé cuánto se llaman, del trabajo, y eso lo abstraía del problema o de la carga laboral que presentaban en el trabajo. Y otras cosas interesantes, por ejemplo, esto del distanciamiento, es de también de salir a comprar. Me acuerdo que una colega nos dijo, no, yo me voy a molear. Y en cierta forma está bien si yo me quiero comprar o me quiero distanciar de la situación que me está generando estrés y lo hago a lo mejor con compra, no está malo, ¿ya? Entonces son distintas formas que yo voy formulando estrategias para poder alejarme de este estrés, ¿ya? El otro que dice que es el autocontrol, que son los esfuerzos para poder controlar los propios esfuerzos y respuestas emocionales. ¿Ya? Y esto generalmente se logra con el autoconocimiento. Cuando yo me autoconozco, sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Entonces, en este sentido, muchas personas, me acuerdo que cuando hicimos las entrevistas, utilizaban esto, que ellos decían, no, no lo voy a hacer y no me corresponde, por ejemplo, y no lo hacían, ya porque eso también las mantenía, las abstraía de este estrés que lo podría estar causando, ¿ya? Bueno, el otro dice que aceptación de la responsabilidad, que esto también es reconocer el papel que uno tiene dentro del equipo. ¿Ya? Y esto nos ocurre mucho a las enfermeras y a los enfermeros porque nos reconocemos líderes. Entonces nosotros cuando aceptamos la responsabilidad, eh, de cierta forma alejamos el estrés. No es que vamos a tener más estrés, sino que lo alejamos porque yo asumo y me hago consciente de ese estrés. El otro es el escape o evitación, que es otro mecanismo de afrontamiento, que es como el empleo de un pensamiento que es como irreal o improductivo, ¿ya? Por ejemplo, hay unas personas que dicen, oye, ojalá hubiera desaparecido esta situación. Ya, eso, el decir eso, ya es un mecanismo de afrontamiento que me ayuda a desaparecer un rato de este estrés. Bueno, otra estrategia que también se escapa, o sea, que se asocian al escape y la evitación, en este caso, son, por ejemplo, el comer, el beber, el fumar. Ya, yo me acuerdo que cuando hicimos esa entrevista con las colegas, como no se podía fumar en el interior del hospital, no se puede fumar, siempre hay un lugar estratégico de los hospitales donde fuman. Entonces, ¿qué es lo que hacían las colegas? Decían, me voy a fumar un puchito. Entonces, eso si bien sabemos que a nivel fisiológico no hace bien fumar, ya, por todos los efectos nocivos que tiene el cigarro, pero a nivel de afrontar el estrés, la persona se siente mejor, ¿ya? O también con comer. Muchas veces yo creo que a ustedes les pasa o les pasaba previo a la pandemia a las personas cuando están en los servicios clínicos o en esas en unidades de cuidado donde están más críticas las personas, los pacientes. Generalmente a veces hacen comilonas en las noches, la oncecita o la cena o el cumpleaños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se toma mucha bebida también en los turnos. Por eso mismo, porque el cuerpo está como necesitando un escape. Y lo hace a través de esto, fisiológicamente, imagínense.
Bueno, y dice ahí la reevaluación positiva, que esto se refiere a percibir los posibles aspectos positivos que tenga la situación estresante. Por ejemplo, en la pandemia ahora yo creo que todos estamos pensando, no, yo tomo lo positivo, por ejemplo, en el caso mío personal, que yo lo veo positivamente en estar con teletrabajo, es que yo puedo ver a mis hijos crecer. Para mí eso es súper importante. Creo que cuando uno está trabajando, por lo menos me pasaba a mí, que yo me sentía, bueno, esto es un tema de género ya, de la culpabilidad de la mujer que trabaja, ya, pero en este sentido yo ahora, si bien estamos todos así bien estresados y todo, el hecho de pensar que puedo ver a mis hijos crecer al lado mío, me llena me contenta y me aleja de la situación estresante, que a lo mejor que tengo que responder a esto, que tengo que responder a lo otro, que estoy casi 24/7 todos los días en el computador, genera este afrontamiento al estrés, ¿ya? Y bueno, también ahí lo que dice la búsqueda del apoyo social, ¿cierto? Que se refiere también a que yo tengo que buscar apoyo externo, ya que pedir ayuda, puede ser familiares, pueden ser amigos o los mismos compañeros de trabajo. El hecho de hablar de las situaciones estresantes, eso ayuda, ya ayuda a enfrentar el estrés, ¿ya? ¿Y por qué les doy toda esta cháchara? Ya que tiene que ver con el talento humano, tiene mucho que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos establecer una buena gestión del talento humano, me tengo que preocupar de las personas que están sufriendo estrés, que están con una carga laboral abundante o grande, ¿cierto? Y que están con riesgo a sufrir un burnout. ¿Por qué? Porque tengo que fortalecer estos mecanismos de afrontamiento al estrés. Tengo por ahí menos que no le voy a negar el espacio a la colega si quiere ir a fumar, sabiendo que es malo, ¿ya? Pero si estamos, no sé, comieron a las 5 de la tarde, no han ido al baño y lo único que quiere es ir a liberarse las tensiones, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo necesita. O si las colegas, no sé, quieren comerse un pastel y tienen que salir a comprarlo, ya uno tiene que ser ahí más flexible en ese sentido, ¿cierto? Y es ahí donde viene la gestión del talento humano, porque yo me preocupo por el todo de esa persona, no solamente por la productividad que me sirva y que sea un buen enfermero técnico y que responda a las necesidades, que tenga un buen juicio crítico, no, yo voy más allá de eso. Ya, y esto nos llama en la gestión del talento humano, a que yo me preocupo del otro de forma completa, de forma totalmente biopsicosocial, como alguna vez uno lo aprende en la universidad, ¿ya? Por eso es tan importante conocer esto. Bueno, y ya finalizando, sé que de nuevo me pasé con el tiempo. Eh, es que debemos cuidar al cuidador. Yo creo que en este caso es una tarea súper pendiente que tenemos, sobre todo ahora en pandemia, que hemos totalmente descuidado al cuidador, tanto a nivel gubernamental. Yo creo que el gobierno también ha descuidado demasiado a los actores de la salud, a todos los trabajadores de la salud, y eso nos está pasando la cuenta, porque en uno nos sentimos reconocidos, y al no sentirnos reconocidos viene este síntoma de frustración. Al sentirme frustrado, ¿qué es lo que pasa? Empiezo con muchas ideas, con muchos pensamientos negativos, y eso me lleva a tener un estrés laboral, ¿ya? Y este estrés laboral no se condice con nada, en absolutamente nada, con lo que dice la gestión del talento humano, que es lo que yo tengo que hacer para ver a esta persona completamente. Pero si la tengo que gestionarla y gestionarla adecuadamente. Ya, entonces ahí lo hablamos también ese día en la clase, que es el cuidado al cuidador, que es una tarea súper pendiente y que a lo mejor nosotros podemos ser, les vuelvo a decir, entes de cambio, a lo mejor locales, ni siquiera a lo mejor hacer algo grande, así a nivel hospitalario, a lo mejor en la unidad, o a lo mejor ni siquiera en la unidad, a lo mejor en el propio turno que tengan, ya, o en la propia, con los propios compañeros de trabajo, que sea a lo mejor un lugar chiquitito, lo podemos hacer, ya, pensar en esas cosas, porque esta reevaluación positiva que hablamos recién de los mecanismos de afrontamiento nos ayuda a pensar que podemos hacer bien las cosas, y esto me eleva en este sentido, ya, así que eso lo conversamos el día sábado. Bueno, y aquí hay algunas referencias bibliográficas donde ustedes pueden consultar. Igual les subieron una bibliografía obligatoria y otra como complementaria. En realidad yo creo que las dos son complementarias, pero es para que ustedes tengan por lo menos algo que es importante. Yo les dejé la obligatoria como que es importante leerlo, y la otra lo pueden guardar nomás, ¿ya? Y eso.
Ya, pues yo sé que me pasé con los minutos, les pido disculpas. Y eso, pues nos vemos el sábado, comentamos la clase, o nos vemos un ratito más si ustedes leen la clase o escuchan la clase de la mañana. Y nos vemos. Les dejo un abrazo gigante y harta fuerza para estos días complejos.